Qué gusto verlos en esta última reunión del año. Ya es la última que vamos a tener. Y vamos a terminar la tercera plática de la serie navideña. Hoy vamos a hablar de dos pasajes. Uno está en el libro de Mateo, otro está en el libro de Lucas. Y son pasajes únicos. ¿A qué me refiero? Solo aparecen en un evangelio. En los otros dos evangelios no se menciona realmente nada del nacimiento de Jesús. Pero antes de comenzar, quisiéramos exhortarles a que se cuiden, a que se protejan. En Europa está brotando una nueva cepa que es muy contagiosa. Aquí en México todavía no se ven números que impliquen que esto ha ocurrido, pero si lleva la misma secuencia de las anteriores, pues ¿qué creen que va a pasar? Es muy probable que aquí ocurra, ¿okay? Entonces hay que seguirnos cuidando, vamos a seguirnos protegiendo y vamos a cuidarnos. Los contagios en la ciudad han bajado un poco, pero aún así no podemos bajar la guardia. Cuídense mucho. Los que ya somos de los no muy jóvenes, algunos ya debimos haber recibido la tercera vacuna o el primer refuerzo, y los que no se han vacunado los exhortamos a que lo hagan. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a comenzar y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 2, versículo, ahorita se los doy, permítanme un segundo, aquí está, 19, vamos al versículo 19. Recordemos que ya habían huido, se habían ido José, María y el niño a Egipto. Y vuelve el ángel de Dios a hablarle a José y le dice: cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Aquí hay cosas importantes que rescatar. La primera es cuando se trata de seguridad, cuando se trata de protección, cuando se trata de tomar decisiones difíciles, hombres, tenemos que estar atentos y sensibles a lo que Dios nos habla. Dios no le habló a María, le habló a José. Cuando algo viene en contra de tu familia, hombres, a quien Dios le habla es a ti. Por eso es importante estar leyendo tu Biblia, estar orando todos los días, estar pidiendo a Dios, porque nunca sabes cuando el león rugiente que anda buscando a quien devorar se acerca a tu casa. ¿Oyeron eso, hombres? Es responsabilidad nuestra proteger. Una de las cosas que yo le hablo a los hombres que tienen pensado divorciarse o separarse, yo les digo: ¿y quién va a cuidar tu casa? Si tú no estás, nadie la va a cuidar. ¿Sí me están oyendo? Dios le da gracia a las mujeres, pero hace falta en la casa un hombre. Y ese hombre eres tú, nadie más puede ocupar ese lugar. Por eso la protección de la familia depende del hombre. Dios le habla a José y le dice: mira, ya murió Herodes. Les recuerdo que Herodes era Herodes el Grande. Herodes, este hombre que era verdaderamente malo, era muy, muy malo, pero este hombre muere, y digo malo por sus hechos, todos los historiadores lo dicen. Este fue el que mandó ordenó la matanza de los bebés, ¿sí? Y este hombre muere, y me puse a investigar cómo es que había muerto. Y créanme que es una de las muertes más dolorosas y terribles que pueden existir. Fue verdaderamente durísimo. El tipo se quiso suicidar y un sobrino suyo no lo dejó.
Es decir, alargó el sufrimiento. Él quiso con una daga matarse porque ya era muchísimo el dolor. Se puso muy mal. No entro en detalles porque es muy feo, ¿sí me explico? Leía a detalle lo que le había ocurrido según los historiadores de aquel tiempo, entre otros Josefo, que es un historiador judío y escribe mucho sobre esos tiempos. Pero este hombre murió de manera muy fea. Pero esto me alienta. ¿Por qué, amados? Porque no hay acechanza que no se doble delante de la presencia de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Dice la Biblia que tarde que temprano nuestro dolor va a desaparecer, nuestra angustia va a desaparecer y Dios lo va a doblegar. Y así pasó. Muere Herodes y puede regresar José. La acechanza que había en contra de Jesús ya no estaba ahí. Toda acechanza que busque alejar a Jesús de tu vida va a ser destruida si tú te mantienes firme. No importa lo horrible y terrible que ésta sea. Siguiente versículo, por favor. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar ¿a quién? Al niño. ¿En dónde estaban? Estaban en Egipto. También es importante entender que Egipto no representa un lugar para quedarse a vivir. ¿Sí me explico? Acordémonos que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y Jesús regresa a Israel. Se vuelve a ir a Israel porque ya las acechanzas de muerte habían pasado. ¿Ok? Este rey que buscaba acomodar al lugar, matar a aquella criatura que habían dicho que iba a ser el rey de Israel. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús. ¿Y quién? Y su madre. ¿Cuándo pudo regresarse? Cuando tuvo la dirección de Dios. No fue una decisión de él. Fue una revelación de Dios de lo que tenía que hacer. Y esto nos debe animar, padres. A veces no sabemos qué hacer, no sabemos qué decidir, pero Dios siempre responde a nuestras oraciones y nos da luz para tomar las decisiones correctas. Dice, pero cuando se enteró, vean lo que es José, de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, es decir, viene otro miembro de la misma familia, hijo de Herodes, tuvo miedo, en otras versiones dice tuvo temor, otras dice tuvo cuidado de irse a ese mismo lugar, ¿sí? Y vean lo que dice ahí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue ¿a dónde? A la región de Galilea. Vemos en José un hombre atento a la voz de Dios para tomar decisiones. Padres, estemos atentos a la voz de Dios. En esta iglesia vamos a tratar de infundir valores a todos ustedes. El primer valor y el valor más importante es que todos tenemos que entender, hacer y vivir. Es uno muy sencillo. Leer 3 capítulos de la Biblia al día y orar. Lo puedes hacer en 20, 30 minutos. ¿Me oyeron todos? Seas madre o padre, ponte ese nuevo valor a tu vida. Y digo valor porque en un principio es difícil, se te olvida, le echas ganas, regresas y dices, ya se me amontonaron 3 días. Vas venciendo ese tipo de cosas, ¿sí me entienden? Pero una vez que se hace un hábito, un valor dentro de ti, lo haces de manera continua. Yo los invito a los que no lo han estado haciendo. Yo estoy leyendo mis últimos capítulos del año, estoy en la última parte de todo el año pasado, de leer 3 capítulos al día y orar, todos los días. Dios siempre tiene algo que decirnos, Dios siempre tiene algo que mencionarnos. Ese es el único valor que queremos para 2022.
¿Cuántos quieren hacerlo? Háganlo. No importa la hora del día, te recomiendo que lo hagas de mañana, muy de mañana. Es como a mí me acomoda mejor, pero cada quien tome su tiempo. Háganlo, léanlo, búsquenlo. Yo propongo en mi vida hacerlo en la mañana, a veces por situaciones lo hago un poco más tarde, pero les recomiendo que lo hagan. Y Dios todos los días va a tener algo para ti, todos los días. Y llega a convertirse en una urgente necesidad en tu vida. Ya después no lo haces porque tienes que hacerlo, es porque necesitas hacerlo. Y yo veo esto en la vida de José. Dios le hablaba y le decía, vete a esta región, ya regrésate, pero toma esta decisión. Y saben una cosa, la verdadera paz de Dios la encontramos cuando basamos nuestras decisiones en lo que Dios nos dice. Esto hay que aprenderlo de José. Vamos a seguir leyendo. Después la familia fue a vivir a una ciudad llamada ¿qué? Nazaret. Se fueron a Nazaret. Y así se cumplió lo que los profetas habían dicho. ¿Lo llamarán qué? Nazareno. Nazareno. ¿Por qué Nazareno? No porque tuviera el voto nazareo, que son dos cosas distintas. Era porque había habitado en ¿dónde? Pues en Nazaret. De ahí salió. Hay un momento en su vida en donde dicen, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? No sé si me explico. Remarcando de qué ciudad había salido Jesús. Muy bien. Ahí se fueron. Y ahí termina el relato. Ahí termina la parte final de Mateo. Ahora vámonos a Lucas, a ver la parte final de Lucas, que es un poquito más extensa y explícita. Y vamos a Lucas capítulo 2, al versículo 21. Vean lo que dice ahí. Este es un relato de Lucas. No necesariamente coinciden en temporalidad o en tiempo, pero hay que entenderlo muy bien. Dice ahí, 8 días después, antes nos estaba hablando del nacimiento de Jesús. Y de acuerdo con las leyes judías, había que circuncidar al niño. Jesús era de origen judío y fue circuncidado para cumplir con toda justicia. ¿Ok? Y dice, 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel antes de que el niño fuese ¿qué? Concebido. ¿Qué significa Jesús? El Salvador. ¿Ok? Por eso tuvo ese nombre. Su nombre hablaba de quién era Jesús. Muy bien, vean lo que dice el siguiente versículo. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de la purificación. Quiero que entiendan algo, la purificación no era del niño, la purificación era de su mamá. De acuerdo con Levíticos capítulo 12, no lo vamos a leer, tú ahí puedes entender cómo después de dar a luz, dependiendo si era niño o niña, había que guardar un tiempo de purificación e implicaba llevar una ofrenda al templo. Ellos lo hicieron. Dice, llegó el tiempo para la ofrenda de la purificación como lo exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño, así que sus padres lo llevaron a Jerusalén. ¿Para qué? Para presentarlo al Señor. De aquí surge esa, llamémosle costumbre, llamémosle uso que tenemos en la iglesia de presentar a quienes, a los niños. Tenía 8 días de nacido. Fueron a presentar al niño, pero además fueron a presentar una ofrenda por la purificación de la mamá. Y esa periodo de purificación era de 40 días. ¿Han oído hablar de la cuarentena? De ahí viene el asunto. Por algún motivo, cuando eran niñas, ¿qué creen? La cuarentena era el doble. ¿Ok? Pero pues como nació niño, pues era 40 días. ¿Ok? Dice, luego llegó el tiempo
y lo llevaron para presentarlo. Siguiente versículo 23. La ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo ¿a quién? Al Señor. Siguiente versículo. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones ¿de qué? De palomas. Es muy relevante entender esta ofrenda. Les voy a aclarar por qué. La ley pedía para gente que podía pagarlo un cordero. Pero cuando la gente era de muy escasos recursos, como es este caso, podían llevar o un par de tórtolas o 2 pichones de paloma, que fue lo que ellos llevaron. Eso les habla del estatus económico de la familia en ese momento. Les recuerdo que aquí todavía no llegaban los magos que les dieron los regalos. ¿Me están siguiendo? Esos llegaron después. ¿Okay? Fueron en un viaje rápido a Jerusalén, ¿sí? Y cumplieron con lo que Dios establecía. Recordemos que la familia donde nace Jesús es una familia judía. Yo personalmente considero que debemos de tener gratitud con ese pueblo, ya que no solo nos dio a través de ellos su palabra, ¿estamos de acuerdo? Sino también a través de una familia judía que Dios escogió, nació el Salvador de este mundo. ¿Okay? Muy bien, versículo 25. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre que se llamaba, ¿cómo? Simeón. Aquí aparece un hombre llamado Simeón, un hombre ya grande de edad, pero menciona 2 características importantes de este hombre, muy escasas en el pueblo de Israel en ese entonces, pero él era uno de ellos. Dice, era un justo y ¿qué más? Devoto. En algunas otras versiones dice justo y fiel. Era un hombre que buscaba a Dios con todo su corazón. Y dice que este hombre esperaba con anhelo que llegara ¿quién? El Mesías. De veras era un hombre de fe. Él ya estaba grande, él sabía que sus días no iban a ser muy largos, no sé si me explico. Él iba a morir, pero él esperaba una promesa de Dios. Voy a ver al Mesías. Esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu de Dios estaba ¿sobre quién? Sobre él. Siguiente versículo. Y le había revelado que no moriría sin antes ver a quién, al Mesías, ¿qué? El Señor. Entonces este hombre ya avanzado en años está ahí en el templo esperando a que aparezca el Mesías. No estaban los grandes ejércitos, no estaban los gobernantes. ¿Quién estaba esperando a Jesús? Un hombre devoto y fiel, justo. ¿Cuántos saben que Dios se revela a la gente que realmente lo busca? A la gente que realmente lo quiere encontrar de corazón. Y él sabía, no voy a morir antes de verlo. Y vivía con esa esperanza y estaba ahí día a día. Yo no sé cuántos años pasó ahí en el templo, pero ahí estaba. Vean lo que ocurre, versículo 27. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, ¿se fijan cómo está ligado el pasaje? Siguiente versículo. Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios. Este hombre se da cuenta, la promesa que yo tenía ha llegado a mi vida. Aquí está el Mesías. Pero él supo entender quién era el Mesías. No sé si me explico, porque la mayoría del pueblo de Israel no supo entender quién era el Mesías. Este hombre supo que el Mesías era ese bebé y lo tomó en sus brazos
Y empieza, hay quienes creen que es un canto. No sé si me explico. Empieza a dar unas palabras, pero este hombre las canta. Vean lo que dice el canto de este hombre. Versículo 29. Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz. ¿Qué dice? Como prometiste. Y este versículo se lleva la plática del día de hoy. Les voy a decir por qué. Este hombre dice, he visto que tu salvación. ¿Qué vio Simeón? La salvación. Pero tenía un niño en sus brazos. Pero supo ver el plan de Dios. ¿Sí me están entendiendo? El plan de Dios es a través de Jesús, no a través de hacer una cosa o de creer en ciertas cosas. Está en ver al Salvador. Y hoy día sigue siendo lo mismo. Si tú y yo no ponemos nuestros ojos en Jesús, no vamos a ver la salvación. Y dice, he visto tu salvación. He visto tu salvación. Y déjame decirte algo. La única forma de ser salvos es viendo al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Señor nuestro. Es la única forma, no existe otra. Por eso puedes entender cómo ese encuentro de Pablo con el Señor, cómo un encuentro con Él cambió su vida. Ve lo que le ocurre a los apóstoles cuando Jesús los llama. Un encuentro con Él cambia sus vidas. Y lo que cambia nuestras vidas son esos encuentros con Jesús. Por eso insisto en esos valores de leer la Biblia diariamente y orar. Ese tipo de encuentros diarios son los que nos hacen compenetrarnos con Jesús y ver su salvación. Miren, muchos de ustedes ni cuenta se van a dar, pero si lo hacen, a medida que avanza el año y vas leyendo y vas orando, vas entendiendo mucho más de Jesús. Es fascinante hacerlo durante todo el año. Por eso debe ser nuestro valor. Y cuando digo valor, es nuestra forma de ser. Así somos. Esta iglesia debe de leer 3 capítulos al día y orar todos los días. Les juro que tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser otra. Tu vida va a ser muy diferente. Mucha gente se me ha acercado y me dice, oiga, ¿cómo está ese rollo de que Dios le habla? Yo no me tengo que poner en trance, no sé si me explico, para que Dios te hable. Es simple y sencillamente leyendo todos los días y orando. Es como Dios te habla. En los estudios de hombres que les doy, es increíble cuando después de leer y me pongo a orar, de repente Dios pone en mi corazón, ora por fulano, sutano, mengano. Hoy me pasó en la mañana, ora por ellos, bendícelos. Yo no sé si están pasando por una situación difícil, yo no sé si van a tomar decisiones complicadas, no sé por dónde van a atravesar, o no sé qué está pasando en sus vidas y a lo mejor ni ellos tampoco, pero si el Espíritu de Dios te lo está mostrando, lo mejor es que lo hagas. Y les tengo otra. No hay día que yo no encomiende a mi mujer y a mis hijos a Dios, a mis nietos. No hay día. Porque hay que estar atentos a la voz de Dios. Oro por todo el grupo, pero a veces vienen a mi mente, a mi corazón, muchas personas, y sé que lo va a hacer contigo. ¿Ok? Dios así funciona. Dios así lo hace. Pero es este encuentro con Jesús que le da a Simeón la certeza de una promesa cumplida porque vio la salvación.
El pueblo de Israel estaba esperando un Mesías, pero dice la Biblia, a los suyos vino, pero los suyos no lo reconocieron. Este anciano supo entender quién era, porque de corazón lo esperaba. Cuando de corazón vas, te sientas y lees tu Biblia y buscas a Dios, Dios siempre tiene algo para ti. Pero vamos a seguir leyendo el canto de Simeón. Versículo 31. La que preparaste, ¿para quién? Otra gran verdad. He visto la salvación, la que preparaste, ¿para quién? Para todo el mundo. Ese es el gran mensaje del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento todo el mundo creía que Jehová Dios era solamente Dios del pueblo de Israel. Y Simeón aquí hace una declaración poderosísima: la que preparaste para toda la gente, no nada más para unos cuantos. Eso incluye a los mexicanos que viven en Aguascalientes, o sea, tú y yo. ¿Sí me están oyendo? Versículo 32. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Y Él es la gloria ¿de quién? De tu pueblo Israel. Vean las palabras tan profundas que dice un ancianito que está a punto de morirse. Él es ¿qué? Una luz. Estaba todo lleno de tinieblas. Y Él dice, aquí llegó la verdadera luz. Se acabaron las tinieblas. Las tinieblas no pueden prevalecer porque llegó una luz. Y dice, y Él es la gloria de tu pueblo, ¿quién? Israel. Él era un israelita, ¿sí o no? Y estaba orgulloso de su pueblo. Ve el siguiente versículo. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de Él. Quiero que entiendan algo, los padres no estaban tan ubicados en todo. Por eso dice la Biblia que María guardaba cosas en su corazón, porque le iba cayendo un 20 o muchos 20 de lo que Dios estaba haciendo. Y esto a mí me anima, porque a veces no entendemos todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿sí o no? Sino a medida que vas avanzando en tu cercanía y relación con Él, tú vas entendiendo lo que Dios quiere de ti. Y hace rato mi hijo dio una excelente plática que les recomiendo que la escuchen. Dios no vino a condenar a nadie, vino a renovar la vida de todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para todos hay una esperanza de nueva y mejor vida. No importa los errores que hayas cometido, no importa los errores en que estés metido ahorita. Dios quiere renovar todo tu ser, todo tu ser. Y María y José fueron renovándose, no sé si me explico, se asombraban, ni siquiera tenían idea de la trascendencia de lo que estaba pasando en sus vidas, de las decisiones que habían tomado como pareja. Y quiero aclarar algo, en la Biblia tú vas a ver muy comúnmente que dice, iban José y María, la madre de Jesús. No dice, a José no lo presenta como el padre del hijo, porque él no era el padre. ¿Me están entendiendo? Era su padre adoptivo, ¿sí o no? Era su padrastro. Era su padrastro. Pero ese hombre supo hacer lo que tenía que hacer delante de Dios. Y lo hizo. Siguiente versículo. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé. Fíjense cómo dice, la madre del bebé, ella sí era su mamá. Este niño está destinado ¿a qué? A provocar la caída de muchos en Israel. Pero también será la alegría de ¿quiénes?
¿Quiénes se encuentran ahí? ¿Es Jesús nuestra alegría, sí o no? Por eso yo hablaba la semana pasada de disfrutar la Navidad, de estar alegres, porque hace más de 2000 años Dios mandó la salvación y nació de una virgen. Ese es el verdadero motivo de la Navidad. Un cumpleaños más de Jesús, ¿sí o no? ¿Ok? No que sea el niño Jesús. Jesús no nace cada año. Nació una vez. Resucitó una vez y está sentado ¿a dónde? A la diestra del Padre. Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero ¿qué dice? Muchos se le opondrán. Toda la vida de Jesús estuvo llena de oposición. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Cuántos han sentido oposición en su vida? Que sientes que nada te sale bien, que las circunstancias están en contra tuya. Dale gracias a Dios. Estás viviendo lo mismo que tu Señor. Y aparte, a eso nos llamó Dios. Así es que no se asusten cuando venga la oposición. Pero acuérdense que la Biblia dice que muchas son las que del justo. Aflicciones, pero de todas ellas, ¿qué? Lo librará el Señor. Toda oposición trae aflicción, ¿sí o no? Toda oposición trae angustia. No te preocupes, es parte del plan de Dios. No importa lo más que andes, no importa lo mucho que estés sufriendo, vienen mejores días. ¿Ok? Versículo 35. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. ¿Y una espada qué? También Simón sabía que Jesús iba a ser sacrificado, pero sacó a la luz lo que había en los corazones. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que de la abundancia del corazón abra la boca? Y cuando venimos a Jesús, lo primero que Jesús empieza a hacer en nuestras vidas es mostrarnos qué hay en nuestro corazón, ¿sí o no? Él nos revela quiénes somos, lo que hay en nuestro corazón. Pero Dios quiere quitar lo que no está bien y llenarlo con su verdad. ¿Ok? Pero también dice al final, su vida va a ser atravesada por una espada. Estaba hablando de esos momentos dolorosos de Jesús cuando se separa de su Padre. ¿Sí me están entendiendo? Cuando tuvo que separarse de la presencia del Padre para ir en una obra sustitutoria a morir por ti y por mí. Esto lo estaba diciendo el viejito que estaba en el templo, Simeón. Siguiente versículo. En el templo también estaba Ana. Había dos personas ahí. Había otra mujer también anciana, una profetisa muy anciana. ¡Au! ¿Era una qué? Profetisa. No era cualquier persona. Quiero que entiendan algo. Muy pocas personas pueden dar una profecía de parte de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Era una mujer profetisa. De esas que daban palabras y no se caen a tierra, porque era lo que Dios estaba diciendo. Un verdadero profeta va y toma del corazón de Dios y lo habla a los demás. ¿Sí me están entendiendo? Esa es una verdadera profecía. Y esta mujer lo hacía. Y digo esto de la profecía porque hay muchos que se avientan al ruedo y tengo una palabra de Dios para ti y te avientan un rollo. No sé si me explico. Los verdaderos profetas son los que van y toman del corazón de Dios. El Espíritu de Dios lo pone en sus corazones y ellos lo hablan. Dice, esta era hija de Fanuel de la tribu de Aser, ni era de una tribu importante. Si tú ves, cuando ves la lista de las tribus de Israel, es de las menos importantes. Su esposo había muerto cuando solo llevaba 7 años de casados, quedó viuda muy joven. Se cree que se casaban a los 13 años más o menos
y a los 20 queda viuda, pero vean lo que dice después. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca que esta mujer me encanta. Quería estar cerca de la presencia de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí anhelamos la presencia de Dios en nuestras vidas? Esta mujer buscaba la presencia de Dios, no salía del templo, sino que permanecía ahí de día y de noche, adorando a Dios. ¿Y qué más hacía? Orando. ¿Y qué más? Ayunando. En un tiempo vamos a meter ese ayuno después, ese valor después. El primero es leer y orar, y el segundo va a ser orar y ayunar. Por eso lo vamos a meter también. ¿Okay? Son dos ancianos virtuosos los que están ahí. Ana lo ve. Y dice, llegó el justo momento en que Simeón hablaba con María y José. No, espérate, ya me moviste. Estábamos ya con Ana. Llévame a donde estábamos. ¿Te doy el versículo? El que sigue de ese, por favor. Sí, sigue. Y se llegó justo el momento en que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Y habló del niño a todos los que esperaban que Dios, ¿qué? Rescatara a Jerusalén. La Biblia no nos da lo que ella cantaba, no sé si me explico, nos da el canto de quién, de Simeón, no nos da el de ella, pero hizo lo mismo, empezó a alabar a Dios, ¿sí? Habló del niño a los que todos esperaban que Dios rescatara a quién, a Jerusalén, otra persona que sabía lo que este niño iba a hacer. ¿Sí lo pueden ver? Dos ancianitos, pero ambos devotos, fieles, que buscaban a Dios. La presencia de Dios siempre está con ese tipo de personas. ¿Cuántos anhelamos ser así? Ese debe de ser nuestro mejor deseo. Yo sé que muchos hacen buenos propósitos cada año, ¿no? No levanten la mano. ¿Cuántos se ponen a dieta? Dicen, ahora sí, ¿no? Bueno, pasando Reyes, y los más beligerantes dicen, bueno, hasta después del día de los tamales, y ahí se la van llevando, ¿sí o no? Proponte algo, añade algo a tu vida, busca a Dios todos los días de tu vida. No es hacerte religioso, es ser verdaderamente un hombre y una mujer de Dios. Y veamos el último versículo. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley, regresaron a su casa. ¿En dónde? En Nazaret. Ve el siguiente versículo. Y ahí el niño, ¿qué dice? Crecía sano y ¿qué más? Y fuerte. Estaba lleno de ¿qué? De sabiduría, y el favor de Dios estaba ¿sobre quién? Sobre él. Este es el mejor deseo que yo tengo para todos ustedes este 2022. Que crezcan sanos y fuertes. Estoy hablando en lo espiritual. Que sean llenos de sabiduría y que el favor o la gracia de Dios esté en la vida de todos ustedes. Ese es el mejor anhelo de mi esposa y el mío para todos y cada uno de los congregantes de esta iglesia. Es lo que más anhelamos. Quiero que sepan algo. Hay muchos pastores que están tristes o deprimidones porque mucha gente ya no va. Tenían más gente que antes de la pandemia que ahora. Hay quienes están hasta dolidos porque algunas personas ya no se congregan con ellos. Yo los bendigo a todos los que se fueron. Si ven este video, que Dios los bendiga. Sean bendición a donde vayan, en donde estén.
Pero doy gracias a Dios por los que se quedaron, porque son los que verdaderamente están plantados y los que vamos a provocar que la iglesia se vuelva a llenar. ¿Quién está conmigo en eso? ¿Cuántos creen que se va a volver a llenar? Se va a volver a llenar. No se preocupen. Vamos a llegar mucho más fortalecidos, con mucha más fe y con mucho mayor anhelo de hacer que se extienda el reino de Dios. Y va a venir mucha más gente. No se preocupen. También otras personas han llegado. Esta es su casa y son más que bienvenidas. Pero les puedo asegurar que ni el corazón ni mío ni de mi esposa hay tristeza por el tamaño actual. Más bien hay gozo y expectativa de ver qué va a hacer Dios, porque esto se va a volver a llenar. Que haya eso en nuestros corazones. De eso depende que tú invites a gente a eventos, que te dediques a servir en tu iglesia y apoyar, a plantarte verdaderamente para que produzcas fruto y que juntos podamos extender el reino. Por eso Dios tiene su énfasis y su corazón en la iglesia local, en esta nuestra iglesia. Vamos a enfocarnos en eso y va a llegar mucha más gente, eso se los puedo asegurar. De que nos vamos a extender, nos vamos a extender. No pasa nada. Los que eran creyentes y no vienen, no se preocupen, siguen siendo creyentes por ahí. Ojalá y no se pierdan. Clamo a Dios por ellos. Que Dios los bendiga, no pasa nada. Pero los que aquí están, vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado. Y somos mucho más de los que se fueron. Eso sí, sépanlo todos. Somos mucho más de los que se fueron. Pero es mejor trabajar con fieles, plantados en su iglesia, que son los que producen fruto. ¿Ok? Vamos a orar. Vamos a decirle: Dios, queremos tu bendición el próximo año. Vamos a orar y a decirle: Dios, yo quiero proponer añadir ese valor a mi vida de leer tu palabra y de orar todos los días. Quiero ser nuevo y diferente. Quiero que tú renueves mi ser y que no pares en hacer cambios a mi vida. Si tú quieres orar, ponte de pie y ora conmigo. Padre, te damos gracias. Gracias en este día, Dios, porque hemos recibido de tu palabra. Y queremos proponer en nuestro corazón, Señor, leer 3 capítulos al día. 3 capítulos, Dios. Queremos aprender de ti, conocer de ti, avanzar en ti, orar a ti, Señor. Buscar tu presencia todos los días en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor. Padre, llénanos de tu gracia, de tu favor. Permítenos crecer y avanzar en lo personal, en lo espiritual y en lo numérico, para que la iglesia vuelva a rebosar. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón. Protégenos, Dios, de ese virus, que no nos perjudique a nadie, que no lastime la vida de nadie. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Dios, y declaramos, Padre, que tu gracia y tu sabiduría va a estar en la vida de todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ante la imposibilidad de darles un abrazo a todos, reciban un abrazo de Año Nuevo de parte de mi esposa y del mío. Que Dios los bendiga. Cenen mucho el día último, no pasa nada. Cómetelo, ya empezarás la dieta el próximo año. Y el día 2, pues cómete el recalentado, no pasa nada. ¿Ok? Que Dios los bendiga, los amamos a todos. Cuídense mucho.